Dios les bendiga a mis amados amigos y hermanos que nos escuchan hoy a través de las redes sociales y a través de este canal de Facebook. Queremos saludarlos desde la ciudad de Indianápolis, Indiana, con un día muy hermoso, pero muy frío. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan y se conectan con nosotros a través de las redes sociales. El objetivo de estos tiempos de enseñanza es edificar. La palabra dice que como ministros se nos fue delegado el capacitar y el preparar una iglesia novia que se casa con Cristo cuando Él venga por ahí en el arrebatamiento. Y creemos que esa es nuestra función para gloria, para honra y alabanza de nuestro Dios. Tratamos de hacer lo mejor posible en cuanto a enseñar y preparar a una iglesia que se casa. Saludamos a todos los hermanos desde Llamada Final Indianápolis. Soy tu pequeño servidor, el pastor Jorge Oswaldo Ramos. Soy el siervo que está sirviendo acá en la iglesia de Indianápolis, que para gloria de Dios me puso aquí para hacerlo. Y nos honramos con que nos escuches el día de hoy a través de las redes sociales. Bueno, sin más preámbulo, quisiera en este día hablar de algo que es muy inquietante y algo que tiene mucha duda en muchos hermanos cristianos alrededor del mundo. Hace unos días atrás me encontré con un varón, un hermano en Cristo en cierto lugar, y comenzamos a platicar un poco con él y él me decía que él no cree en el don de profecía y tampoco cree en el ministerio profético, o no cree en los profetas en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto en el que estamos. Y platicamos un poco y me vine yo con la inquietud y dije, bueno, si él tiene a cargo un grupo de gente, y si él tiene inquietudes, él tiene dudas, y él no cree en el don de profecía, y él no cree en el ministerio profético en estos tiempos, ¿cómo estará la gente a la cual él lidera? Entonces me vine con esa inquietud, porque repito, el objetivo nuestro no es contender, la palabra de Dios no es para contender ni para pelearnos. La palabra de Dios como ministros, simplemente Dios nos llamó para exponerla, no para imponérsela a nadie. Enseñamos lo que está en la palabra de Dios, la Biblia. Nos documentamos, enseñamos, no somos infalibles, pero tratamos de hacer lo mejor posible porque para eso Dios nos puso en esta tierra. Y por eso oramos, pedimos guianza al Espíritu Santo, pedimos guianza al Señor y estudiamos para hacerlo y poder edificar el cuerpo de Cristo, cuyo objetivo es ese, que sea exaltado Jesucristo nuestro Señor y que el cuerpo de Cristo sea capacitado y sea enseñado. Entonces me vine con la inquietud y dije, voy a sacar un pequeño tema y tratar de enseñarlo a mi mejor capacidad posible. Y el día de hoy quiero empezar contigo en el libro de Joel. Quiero que vayamos a la Biblia, a Joel, y veamos realmente si realmente el don de profecía y el ministerio profético está vigente en el 2018 o en la iglesia de Cristo después de que Cristo asciende o en el nuevo pacto. Entonces estudiemos esto y te voy a dar mi punto de vista, no mío, perdón, punto de vista bíblico que yo quiero transmitirte en este día. Quiero que vayamos primeramente y miremos qué dice el antiguo pacto acerca del nuevo pacto, porque todo tiene un principio y toda la Biblia está vigente. Y el nuevo pacto, aunque no tiene las leyes y ordenanzas, pero tenemos reglas, tenemos leyes también del Espíritu, obviamente, y tenemos que ver qué se habló de nuestro pacto, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Joel 2:28. Dice el profeta Joel, hablando antes de que Cristo viniera, dice, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Note usted que ya no habla de Israel solamente o del pueblo de Dios, de la descendencia de Jacob, Israel, sino que ahora habla de toda carne, y a vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La promesa es de un derramamiento del Espíritu, ya no solamente en un pueblo, sino ahora en toda carne que tenga
que tenga el nacimiento en Cristo Jesús y que vengamos de una simiente celestial. Pero volvamos al tema. Dice que derramaré de mi espíritu, hablando Dios en Joel, y esta promesa del antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto, y lo miramos en el libro de Hechos. Hechos 2:16 al 18. Vemos el cumplimiento. Dice la palabra. El apóstol Pedro hablando, dice, desde el 15 voy a leerles. Porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis o como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí está hablando Pedro de Joel, del antiguo pacto, de la promesa. Aquí está hablando del cumplimiento en el nuevo pacto en el cual estamos nosotros. Dice, sino que esto es lo que fue dicho por el medio del profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Note que hace una distinción de toda carne, y también note que hace una distinción de mis siervos. Cuando hablamos de los siervos, hablamos de los ministros o del ministerio profético, pero también hablamos de los ministros debajo de los 5 ministerios, del que vamos a dar un poquito más adelante. El cumplimiento viene y se derrama sobre los gentiles, algo que no podían entender. Se derrama el Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa y viene a los gentiles. Y esos gentiles somos nosotros. El día de hoy, quiero que observes conmigo que en el antiguo pacto habían promesas, habían bendiciones, pero viene el cumplimiento donde ahora no solamente es para un pueblo nada más, el pueblo judío, sino que ahora en el nuevo pacto viene el cumplimiento para todo aquel que invoque el nombre del Señor y que le crea. Por eso dice Juan que a los suyos vino, o a los de su oficio, dice el Código Real, vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿a quiénes le recibieron? Nosotros, los que ahora aceptamos ese nuevo oficio, o ese oficio que es el oficio sacerdotal, que es el oficio de creer y de ministrar la palabra, dice Romanos, a nivel sacerdocio. Ahora nosotros somos hijos, y como hijos tenemos los derechos también que ellos tenían en el antiguo pacto, que eran derechos de recibir del Espíritu. Ahora nosotros recibimos también del Espíritu en este pacto. Y en este pacto recibimos los derechos no solamente de profetizar, sino que también recibimos el derecho de tener profetas y profetizas de este tiempo. Quiero leerte el libro de Hebreos 8, del 1 al 6, para explicarte un poco esto o darle un poquito más de auge o de respaldo a lo que te estoy diciendo, porque lo que hablamos tiene que ir respaldado con la palabra de Dios, porque no es lo que un hombre interprete o lo que el hombre quiera decir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y sobre todo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Hebreos 8, 1 al 6 dice de la siguiente manera. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se había dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Es Jesucristo, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Es el Señor, como ministro del santuario, del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Ya no hablamos del tabernáculo de Moisés, ahora hablamos del tabernáculo celestial. Hablamos, hermanos, ahora de este sacerdocio, donde Juan 1:12 dice, a los suyos vino. ¿A quiénes? A los de su oficio o a los del sacerdocio antiguo, levítico. Pero los suyos no le recibieron. Ahora viene el Señor y trae a los que sí le recibimos el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio con mejores promesas. Vea conmigo, por favor. Verso 3 de Hebreos 8, verso 3.
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, antiguo pacto, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Verso 6. Aquí viene la clave de lo que te quiero enseñar el día de hoy. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Yo me quedo admirado cuando me dicen hermanos, y sobre todo ministros, que tienen a su cargo gente, dicen: yo no creo en el ministerio profético, yo no creo en las profecías, yo no creo en el don de la profecía. Porque nosotros tenemos un pacto, dice Hebreos, que es mejor. Y ahora nosotros manejamos el evangelio nuestro a nivel sacerdocio. Por eso nosotros creemos en el sacerdocio. Ya no es levítico, ya no es bajo la ley, sino que ahora es bajo mejores promesas. Mejores promesas es mejor ministerio y tiene mejores promesas. Ahora nosotros tenemos más y tenemos mejores cosas. Entonces, si ellos tenían profecías, ellos tenían profetas, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Si es promesa dada y cumplida desde Hechos en adelante, y cumplimiento de algo que es mucho mejor de lo antiguo. Jesucristo es el prepulsor. Ahí quiero empezar el día de hoy, si te dé una introducción. Jesucristo es el prepulsor de lo que es el ministerio nuestro. Recordemos que Él viene de lo eterno, y lo que Moisés erigió en la tierra era algo figura de lo celestial, de lo eterno, de lo cual Jesucristo es el Señor. Bajo el orden de Melquisedec, en una cristofanía, Melquisedec se le aparece a Abraham. Él viene a ser ahora de ese pacto eterno, porque nuestro pacto viene desde la eternidad, porque nuestro Señor Jesucristo es eterno. Nuestro sumo sacerdote no muere, no tiene principio, no tiene fin. Él viene desde la eternidad, cuando los sumos sacerdotes de la tierra sí murieron y ya se fueron. Pero nuestro sumo sacerdote es eterno. Se le aparece una cristofanía a Abraham y le marca el sacerdocio nuevo. Y bajo ese pacto es que nosotros diezmamos y ofrendamos. No bajo la ley, no estamos bajo la ley. Pero bueno, volviendo a lo que me trae este día para ti. Entonces viene Cristo Jesús y se nos aparece a nosotros, los gentiles, los que no buscábamos de Dios, los que no teníamos pacto, no teníamos promesa, no teníamos nada. Y se nos aparece y nos dice: ¿crees en mí? Como a Abraham se le apareció. Y usted y yo dijimos: sí, yo creo, Señor. Bueno, ahora traigo las mejores promesas y un mejor pacto bajo un sacerdocio eterno. Y en este pacto, el prepulsor, o el que inicia, o el primogénito, o el primero, es nuestro Señor en todas las cosas. Y es el primogénito en lo que es la profecía y el ministerio profético. Él es el prepulsor, y para eso te lo voy a demostrar en Hechos 3:20. Jesucristo empezó, pero Él trae esto desde la eternidad. Se le dio al pueblo en el antiguo pacto, pero no lo apreciaron. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de apreciar las cosas grandes, el mejor pacto y las mejores promesas. Dios es bueno a través de Cristo Jesús. Entonces viene Cristo y es el prepulsor de lo que es el ministerio profético y de lo que es el don de profecía. Algo que se profetizó en el Antiguo Testamento, no solamente en Joel, sino en toda la palabra de Dios, que iba a venir para un pueblo que no era pueblo, que somos nosotros los gentiles. Entonces, Él es el principio, el primogénito de todo, no solamente de la resurrección, sino que también de las mejores promesas. Y viene Él y empieza con el ministerio. Quiero que leamos Hechos 3:20. Vamos a leer Hechos 3:20 al versículo 23 y veamos cómo nuestro sumo sacerdote
el prepulsor y el fiador del nuevo pacto con mejores promesas, inicia lo que ahora tenemos nosotros 2000 años después. Dice el libro de Hechos 3:20 al 23. Y él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros. ¿Por qué de antemano? Porque él viene desde la eternidad. Recordemos que él se le aparece a Abraham. Y Abraham estaba 430 años antes de la ley. Y él se le aparece. Pero ya él venía de la eternidad. Él venía de la eternidad donde está lo real, donde está el tabernáculo celestial y lo verdadero, el templo de Dios. Y dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo, Moisés hablando, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre del pueblo de Dios o de entre el profeta. Bueno, usted puede leer más ahí, pero lo que le quiero marcar es cómo empieza el ministerio bajo el nuevo pacto, donde sí tenemos el don de profecía, donde sí tenemos el ministerio profético. Y estaba profetizado, viene desde la eternidad, y viene el cumplimiento en Pentecostés, viene el cumplimiento a través de Cristo Jesús, el prepulsor, las primicias de todo, incluyendo lo profético y el don de profecía. Viene Él y nos da la promesa en Juan 14 y nos dice, cuando yo me vaya les conviene a ustedes porque tiene que venir el Espíritu Santo. Entonces se cumple en Hechos, en Pentecostés, y viene el Espíritu Santo y se derrama sobre los gentiles, sobre la gente que ni pueblo éramos, sin promesas, sin pactos. Y qué lindo es Dios que ahora tenemos promesas pacto, tenemos mejores promesas que el antiguo pacto, somos linaje escogido, real sacerdocio, y somos celestiales, porque no somos de esta tierra, y vamos rumbo al tabernáculo celestial, vamos rumbo a lo verdadero. Qué lindo es Dios. Yo me gozo con esto porque yo no sé usted, pero yo estaba perdido. Yo estaba perdido en el mundo y no entendía. Y ahora que tengo tantas bendiciones, gracias a nuestro Señor Jesucristo, digo yo, Señor, gracias. Gracias porque nada hice yo más que creer y recibirte en mi vida. Entonces viene el Señor y derrama de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué tenía que derramarse el Espíritu Santo? Porque la profecía venía hablando que ese derramamiento nos iba a dar el ministerio profético en el nuevo pacto, nos iba a dar el don de profecía y nos iba a dar también sueños, visiones. Usted lo puede leer en Joel. Nos iba a dar los dones que ahora se cumplen en Corintios. También habla el apóstol Pablo. Se cumple de Hechos y toda la Biblia nos habla de esto. Los dones. Porque ahora Dios no habita en un templo de manos o en un edificio. Ahora habita en nosotros. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu que se derramó sobre nosotros. El templo, hermanos, es una iglesia donde nos reunimos. Pero lo que hace la diferencia es la presencia de Dios y el grupo de gente que somos templos vivos que se reúnen en ese lugar. Pero ahora viene el Señor y derrama el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y empieza en Hechos en adelante, en la iglesia primitiva, a cumplirse el ministerio profético y el don de profecía y los demás dones y los demás carismas también. Quiero leerte en el libro de Hechos 19:6 para que miremos cómo inicia el ministerio profético y el don de profecía. Dice Hechos 19:6, te lo voy a leer en este día. Tenme paciencia porque manejo una Biblia de papel y no es tan fácil como una Biblia electrónica. Dice el libro de Hechos 19, versículos 6 y 7. Ponga atención, por favor. Dice, permítanme, mis hermanos.
Dice, y cuando Pablo le impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Note usted esto. Para poder profetizar y para poder tener el ministerio profético vigente, que ahorita lo voy a explicar, paciencia nada más, se necesita el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Él es el que nos habilita, porque nosotros somos carne, somos vasos. Por eso dice la palabra que somos vasos de barro, pero con un tesoro adentro. Lo que hace la diferencia entre usted y yo, somos rajados, somos defectuosos, somos vasos de barro, somos imperfectos. Lo que hace la diferencia es lo que se derramó dentro de usted y se ha derramado entre usted y mí, que es el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Dice, cuando Pablo impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Mire, ahí está, hermano, lo que muchos dicen. No, dice, yo no creo en las lenguas del Espíritu. No, yo no creo en él. Y se burlan. Cuidado. No hay que burlarnos de lo que no entendemos, porque nos podemos estar burlando del Espíritu Santo, y eso es catastrófico, mis amados. Dice, hablaban lenguas y profetizaban. Dos cosas diferentes. Eran en total unos 12. Entonces, vienen mis hermanos y se derrama del Espíritu. Promesa cumplida. ¿Para qué? Para que profeticemos y para que se desarrolle el ministerio profético, que está bajo el nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas. Jesucristo es el propulsor de esto. Quiero leerte una palabra en 1 Corintios 14:26 para darle un poquito más de avale a lo que te estoy enseñando en este día. 1 Corintios 14:26. Mira, la Biblia toda dice la palabra que estamos nosotros constituidos como iglesia bajo lo que es apóstoles y profetas. Habla del antiguo pacto. O sea, toda la Biblia es relevante, pero también habla de los profetas que ahora están vigentes por el Espíritu Santo. Son profetas del Espíritu moviéndose hoy en día. Ojo, aclaro, también hay falsos profetas. Jesús lo profetizó en Mateo 24 y los hay. También habla Judas, Pedro, la Biblia nos habla de ello. Pero yo quiero enfocarme hoy de los verdaderos, de los hombres y mujeres con el don de profetizar y con el ministerio profético. Dice 1 Corintios 14:26 al versículo 33. Dice la palabra: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, dice, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Esto va para aquellos que dicen que porque hoy tenemos culto. Dicen, ahora hay gente que ahora hasta está diciendo que por qué cantamos en la iglesia, que por qué alabamos a Dios, que por qué tenemos culto. Dice que eso ya no es bíblico. Aquí está. Cuando nos reunamos ¿quiénes? Los templos. ¿En dónde? En las iglesias, en los templos de cemento, en los edificios. Ahí nos reunimos los templos vivientes. Y tiene que haber salmo, dice, o sea, alabanza, cántico, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. ¿Edificación de quién? De la iglesia de Cristo. Si alguno habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas, hablen y los demás juzguen. Mire, cuando nos den una profecía, sea una persona con el don de profecía o sea un profeta profetizando, es importante que nosotros juzguemos. No juzguemos al vaso. Por eso dice que no juzguemos al vaso, pero sí juzguemos lo que nos están diciendo. ¿Por qué razón? Porque los vasos, hermano, de barro, no somos infalibles y tenemos errores y podemos equivocarnos. Claro que sí. Pero no juzguemos el vaso porque el vaso es de Dios. Pero sí juzguemos lo que se está diciendo. Si se cumple es de Dios, si no se cumple no venía de Dios. Puede ser que fuera un buen sentir, un buen deseo, o sea el alma de la persona. Pero continuemos leyendo, por favor. Dice, y verso 29, y que los 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Hasta el 33 le dije. Porque todos podéis profetizar, uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Yo no entiendo por qué dicen algunos que no hay profecía hoy en día, que eso no existe, y apagan al Espíritu Santo, que es una cosa garrafal, porque el que nos mantiene, el que nos enseña, el que nos encamina, el que nos llena, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, hermanos, somos simplemente címbalos que retiñen. Somos simplemente, hermanos, vasos de barro con un montón de rajaduras. Verso 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, hermano, que hay un orden. No es desorden, Dios es un Dios de orden. Tiene que haber un orden. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Viene el apóstol Pablo y nos enseña que el don de profecía se desarrolla en la iglesia bajo un orden. No es que comienzo a gritar y pataleo y hago escándalos y show. No. Hay un orden. Y para eso están los ministros. Está el que habla de profecía, o el que da profecía, perdón, y está el que tiene el ministerio. Son dos cosas muy diferentes, mis amados hermanos. Pero el profeta tiene que tener llenura del Espíritu Santo y tiene que profetizar, obviamente. Pero tiene más cualidades que ahorita te las voy a enseñar, por favor, si me tienes paciencia. La palabra, hermanos, nos enseña que este pacto tenemos mejores promesas. Recuerde, el prepulsor es nuestro Señor Jesucristo. Él es las primicias de todo, de todo. Quiero hablarte el día de hoy y fui al diccionario, voy a hacer un ladito en mi Biblia, y me fui a estudiar un poco qué es un profeta y qué es el don de profecía. Ahora sí quiero que pongas atención conmigo, por favor. La palabra, mis hermanos, nos enseña que la palabra profeta en el griego es la palabra profetes. Si me das un segundito te lo voy a leer aquí lo que es. Dice que la palabra profetes es la primera palabra que vamos a ver porque estamos en el nuevo pacto, en el griego. Dice que la palabra profetes o profeta, dice que es uno que predice. Dice que por analogía es un orador inspirado. ¿Inspirado por quién, mis amados? Por el Espíritu Santo. Por extensión dice que es un poeta, un profeta. Dice la palabra también en el diccionario. Dice también que es, bueno, aquí dice que es profeta inspirado, dice en inglés también. Por analogía, uno que habla, dice. Es la palabra profeta, si la quieres buscar es el griego, mis hermanos, es en el griego 4396 del Strong. Ahora, dice, mis hermanos, explicándonos un poquito, en el diccionario, hermanos, Strong, y en el diccionario Setúbal, y el diccionario, hermanos, Vine, dice que mayormente, aquí quiero que pongas atención, dice que mayormente, dice que la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria dispuestos para el futuro, la profecía de los profetas, dice, era a la vez en el Nuevo Testamento una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. Aquí ponga atención, por favor. Estamos hablando de la palabra profetas. Ahorita voy a entrar a la palabra hebrea, porque es otra palabra. El profeta, a diferencia del que tiene el don de profecía, el profeta es un ministro. El profeta es una persona que tiene el ministerio. Es un ministro maduro. Es un ministro que, aquí lo explica, que no solamente, hermanos, da profecía de parte de Dios o palabra inspirada de parte de Dios, como dice el diccionario, en el diccionario Vine y el Strong, dice predice, inspirado, poeta, sino que el profeta es un ministro, tiene la madurez de los 5 ministerios que tenemos los ministros, es una persona capacitada para enseñar, es una persona capacitada para poder preparar. Por eso un profeta, hermano, no puede ser una persona que no tiene preparación. Tiene que tener enseñanza. Tiene que ser una persona que ha sido preparada en la palabra, que es docta en la palabra, que es enseñada en la palabra. Una persona que sabe manejar la palabra. Una persona, hermanos, que sabe dar una enseñanza, sabe predicar. Es una persona que tiene la madurez para poder tener una iglesia,
para poder ser líder de un grupo de gente. El ministro, el profeta, tiene que ser una persona a quienes lo pueden seguir. El caso más vigente en el antiguo pacto es el profeta Elías. A él lo seguían. Juan el Bautista es también uno, lo siguen. El profeta es un ministro, como lo puede ser un pastor. El profeta puede cubrir también, porque tiene gente a su cargo, pero se le ha delegado un manto para cubrir. Lo podemos ver en la Biblia, el manto para cubrir a otros, pero tiene que tener la capacidad de la enseñanza. Tiene que saber, mis hermanos, disertar en la palabra, tiene que saber trazar la palabra y tiene que tener la madurez de un ministro. Y usted puede ver las cualidades en Tito, las puede ver también, mis hermanos, en Corintios, en Timoteo, las cualidades de un anciano o de un ministro, de un presbítero. Ese es un profeta. El don de profecía, yo deseo en la iglesia que yo pastoreo y sirvo, es que todo lo tengamos. El don de profecía es lo que baja bajo una inspiración en un momento donde está el ambiente del Espíritu Santo dándose y se da una palabra inspirada por Dios. Pero el vaso que dio esa profecía inspirada por Dios, que dio la palabra del Espíritu Santo, no quiere decir que esa persona es un profeta. Hay una confusión en mucha gente ahí. Le dicen profeta a todo aquel hombre o mujer que da profecía y no es así. El profeta es un ministro. El que tiene el don de profecía es eso, es un vaso que Dios lo usa para dar una profecía, para profetizar. Tiene que entenderse eso. Otra cosa, la gente dice muchas veces, me dieron una palabra profética. ¿Quién? Aquella hermana que profetiza. No, mis hermanos. La palabra profética, dice Pedro, es esta, es la Biblia. No es una profecía inspirada. La palabra profética es la Biblia, que es la palabra escrita, la profecía escrita, dada ya por Dios. Lo que te dieron fue una profecía. Amén. Una profecía inspirada por el Espíritu Santo, porque de Él viene. Bueno, ¿cuál es la palabra que nos distingue y nos explica lo que es un profeta en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, profeta, el ministerio profético, el hombre que enseña, que es maduro, que tiene el ministerio, el manto profético. La palabra es del hebreo 5030 del Strong, y la palabra es Naví. Es Naví. Pero note por favor las cualidades, porque ahora sí yo quiero ver las cualidades de un profeta. Recordemos, no hablo del don de profecía. Ahora yo me estoy metiendo a lo que es el profeta, el ministerio profético, del hombre maduro, de la persona madura, que se le dio el manto profético, que tiene gente a su cargo, que tiene la madurez para poder enseñar, tiene preparación en la enseñanza, sabe manejar y trazar la palabra. Dice que la palabra Naví, que es profeta, en el griego dijimos que era profetes, en el hebreo es Naví. Dice que es una palabra que se encuentra 309 veces, dice el Vine, en la Biblia. Y dice que es una persona que es vidente. Note esto, por favor. El profeta es vidente. Es una persona que mira más allá de lo que miran nuestros ojos. Como ejemplo pongo mis lentes. Yo sin mis lentes, mis hermanos, para leer yo miro borroso. Pero cuando me pongo mis lentes, yo soy un vidente, porque ahora puedo ver correctamente y con claridad. Es un ejemplo un poquito burdo, tal vez si usted quiere, pero para que usted me entienda. El vidente es aquel que mira más allá de lo que mira lo natural, el ser humano natural. Entonces el vidente tiene que ver más allá. Puede ver el alma, puede ver las personas, puede ver el futuro, puede ver cosas que pasaron, puede explicarte muchas cosas. Entendamos, no es la persona, es el Espíritu Santo llenando a ese vaso y ese vaso obrando y pudiendo ser un vidente, explicando, hablando y viendo cosas que la mayoría de seres humanos no miramos porque no tenemos ese ministerio. Entonces, el profeta, según la palabra Naví, dice que tiene que ser vidente. Es un hombre que aclara, dice el punto, aclara los puntos.
Dice que el profeta es un portavoz. ¿Por qué portavoz? Porque dice que el profeta no habla de sí mismo, no habla de él. Mira, mucha gente, hermanos, busca lugares donde hay campañas y la campaña dice, mover profético hoy, va a haber profeta. Y la gente corre y se apiña. Pero la gente no va a escuchar lo que Dios va a decir. La gente corre a escuchar lo que ellos quieren oír. Y si usted escudriña a Jeremías, he estado leyendo mucho a Jeremías últimamente. Jeremías era un hombre, hermano, que no quería ni profetizar. Lea, por favor, Jeremías 6 y 7. Él no quería ya profetizar porque lo que Jeremías hablaba como profeta de Dios, como vidente de Dios y como portavoz de Dios, eran cosas que la gente no quería escuchar. Porque lo que él hablaba era duro. Ubicaba a la gente, ordenaba a la gente y ponía a la gente recta. El verdadero profeta de Dios no le dice a la gente lo que le endulce el oído. No le dice a la gente lo que la gente quiere oír. La gente va corriendo a las campañas de profecía o de profetas porque quieren que le digan, así te dice el Señor, vas a ser millonario, vas a ser rico, vas a ser mi ministro a las naciones, evangelista a las naciones, vas a tener casa. La gente quiere oír cosas lindas. El hombre y el profeta de Dios, el profeta de Dios, es una persona, o la mujer de Dios, es un portavoz y habla lo que Dios dice. No es llamado a endulzar el oído de la gente, ni a caerle bien a nadie. Es portavoz de lo que Dios dice. Y muchas veces el profeta va a caerle mal a la gente porque lo que le dice, la gente no le agrada. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos y de personas en el mundo entero quieren escuchar solo cosas buenas y lo que a ellos les agrada. Y esto no es así. Aquí se tiene que escuchar lo que Dios dice. Y en la mayoría de los casos, mis amados, estudia los profetas como Jeremías. La gente no quiere oír. Por eso Jesús les reclama a los judíos en aquel tiempo y les dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que mataste a los profetas. ¿Por qué razón? Porque les decían lo que no querían oír. Entonces el profeta, como segundo, aparte de ser vidente, es un portavoz. Dice el diccionario Vine, si las palabras del profeta resultan falsas, dice que el profeta debe de morir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire esto. Dice que el profeta también tiene como característica de ser vidente, de ser portavoz, tiene que hacer milagros. Mire usted, el profeta hace milagros. Hace milagros. Pero hay una advertencia, y lo vamos a leer más adelante. Dice que primeramente la persona tiene que prestar atención al mensaje. Eso lo vamos a leer en Deuteronomio. Al mensaje. El mensaje primero. Y después fijarse en el milagro. No al contrario. Ponga atención, por favor. El profeta, usted tiene que examinar su mensaje primero. ¿Qué significa esto? Que veamos los frutos. Por eso Jesús, hablando de los falsos profetas, dice, por sus frutos los conoceráis. Porque vendrán muchos haciendo milagros y prodigios, pero no vienen de mí. Y yo les diré en aquel día, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Y está pasando hoy en día. Porque mucho cristiano lo que está siguiendo son los milagros y los prodigios. Y aquí dice que al verdadero profeta primeramente se le tiene que seguir por el mensaje que tiene. Ahora, eso tiene dos connotaciones. Es escuchar el mensaje, que el mensaje venga de la Biblia. Lo que el profeta enseñe tiene que ser avalado por la palabra de Dios. Y segundo, tiene que ser una persona de frutos. El profeta tiene que dar frutos en su caminar y en su vida. No puede ser un hombre, hermanos, que anda por todo el mundo sin una cobertura, o un hombre que anda por todo el mundo, o una mujer que anda por todo el mundo, hermanos, sin un orden. Hay un orden que seguir. Dice, hermanos, que Esdras, dice que era un hombre que estudiaba la palabra, enseñaba la palabra, pero que era un hombre también que vivía la palabra. El profeta tiene que ser un hombre o una mujer que enseña la palabra, que estudian la palabra, pero que también viven la palabra. Usted no puede, hermanos, estar viendo milagros en alguien,
pero su caminar es malo, su caminar no es correcto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es un peligro. Y recuerde que lo que está en juego aquí no son naranjas ni mangos, es nuestra alma, nuestra vida. Nadie, mis hermanos, nadie se salva por doctrina, pero sí muchos se pierden por doctrina. Como el profeta tiene que enseñar, el ministerio profético nos enseña también. Entonces quiere decir que nos pueden desviar. Entonces miremos primeramente el mensaje. Cuando miremos que el mensaje es bíblico, viene de Dios, y miremos que el mensaje realmente, mis hermanos, lo avala la palabra del Espíritu Santo, ahora miremos las señales y miremos los prodigios. Pero recordemos, el profeta de Dios o la profetisa de Dios va a hablar lo que muchas veces no queremos oír. A veces la gente sabe que anda mal y le profetizan algo bueno, y se van corriendo. Ay, dicen sí. Pero saben que lo que en su alma traen es incorrecto. Andan mal. El verdadero profeta, el hombre de Dios, la mujer de Dios, con el manto profético y que profetiza, obviamente, es una persona que habla la verdad. Entonces, es vidente, portavoz de Dios, es una persona, el profeta es una persona que hace milagros, hace prodigios, obviamente, con el avale de la palabra y el respaldo de Dios, pero también es una persona con madurez para enseñar y que tiene a cargo un grupo de gente y puede liderar a ese grupo de gente. El ministerio profético es aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo primero, profetiza segundo, pero también que tiene el manto profético, que es un ministro, un ministerio. ¿Ok? En la iglesia va a haber mucha gente, hermanos, en la iglesia de Cristo a nivel mundial, que da profecía, pero no le llames profeta a esa persona, porque esa persona no es profeta, tiene el don de profecía, que es un don o un carisma que da el Espíritu Santo a su iglesia y que todos deberíamos tener. Bueno, espero me haya explicado con esto. Ahora voy a volver a la palabra de Dios. Hago a un lado el Vine y regreso a la Biblia. En el nuevo pacto, 1 Corintios 12:28. Mire lo que dice, por favor. 1 Corintios 12:28. Porque la plática de hoy es entender que muchos dicen no existe hoy las lenguas, no existe hoy el don de profecía y no existen los profetas. Y yo me pregunto si los líderes están así como está la gente. Entonces, vamos a la palabra. Y en el nuevo pacto sí hay profecías y sí hay ministerio profético. 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Cobertura. En segundo lugar, profetas o profetes, como dice la palabra griega. En tercer lugar, maestros. Luego milagros, dones de sanidad, ayudas, administradores y diversas clases de lenguas. El Espíritu Santo dando sus regalos prometidos hace miles de años, mis hermanos. En el nuevo pacto. Ahora veamos Efesios 4:11. Usted conoce esto, mi amado hermano, pero por aquellos que no lo conocen, quiero que miremos esto, porque si en los 5 ministerios quitamos el profético, entonces nos quedamos solo con 4 dedos. Ya no es una mano. Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas. Mire, es el ministerio profético, con el don de profecía, con el hablar palabra de parte de Dios, pero es el ministro. Profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de capacitar. ¿Cuál es el fin del ministerio profético como el de los otros 4 ministerios? Capacitar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es muy importante, iglesia. Somos capacitados por 5 ministerios y por el Espíritu Santo. Para eso estamos nosotros en esta tierra. Para capacitar y preparar a la iglesia de Cristo a nivel mundial. ¿Para qué?
para la obra que se nos designó y delegó en esta tierra. Y segundo, para poder llegar a la estatura de Cristo. ¿Cuál es el fin de la madurez de esa estatura? De ser llevados al cielo, de ser arrebatados o ser llevados de este lugar para poder estar en la patria celestial, en la Jerusalén celestial, donde nosotros tenemos que llegar un día. Entonces estamos preparando una iglesia que madure para lo que tiene que hacer en esta tierra, porque todos en esta tierra tenemos que estar haciendo algo. El hombre o la mujer de Dios, hermano, que se llama cristiano, que tiene por lo menos un año de convertido, tiene que estar sirviendo a Dios en algo. Para eso se nos enseña. No vamos a la iglesia, hermanos, a llenarnos de letra y palabra para hacer cabezones, perdónenme la palabra. Vamos para aprender y capacitarnos para de esta forma poder, hermanos, desarrollarnos en el ministerio que Dios nos delegó en esta tierra o en la obra que Dios nos dio en esta tierra. Por eso dice la Biblia que se han dado, hermanos, talentos, y por lo menos un talento tiene usted que me escucha el día de hoy. Entonces, los 5 ministerios, hermanos, entre ellos está el ministerio profético. En el Nuevo Testamento, ahí está la Biblia. El que no esté de acuerdo, pues ahí está la Biblia. Ahora, ¿habían profetas, hermanos, en el Nuevo Testamento? Sí, habían profetas, y te lo voy a demostrar con la palabra, porque dicen muchos que no habían profetas, o que en el nuevo pacto ya no hay profetas, que no hay. Pero aquí está, que hay ministerio profético, hay don de profecía y hay don de lenguas, que nos trae la llenura del Espíritu Santo, que fue promesa hecha hace mucho tiempo atrás. ¿Habían profetas en el Nuevo Testamento? ¿Existen profetas hoy en día en el 2018? Sí. Hechos 13:1. Vaya conmigo, por favor. Dice Hechos 13:1. Dice la palabra en este día. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, o en Antoquia, dicen en Colombia, o Antioquía, había profetas, maestros, Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Habían profetas, mis hermanos, el ministerio profético. Recuerde, no estamos hablando, mis hermanos, solamente de aquellos que tienen profecía. El don de profecía es un carisma del Espíritu Santo que viene como consecuencia de una llenura del Espíritu, que es para que en la iglesia, hermanos, se exhorte, se hable. Ahorita lo vamos a ver, se capacite a una iglesia. El ministerio es para una persona con manto, con madurez para cubrir. Dice en el libro de Hechos, ahí mismo, 11:27 al 30. Dice la palabra, 11:27 al 30. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, mire usted, ahí había un profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, recuerde, el Espíritu Santo que nos da la profecía, la palabra y el ser videntes, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Otro versículo más, había profeta. Hechos 15:32. Ahí cerquita en Hechos 15:32. Dice la palabra. Hechos 15. Siendo Judas, habla del discípulo, Judas y Silas, también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Note usted esto. El profeta tiene que estar capacitado, no puede ser un neófito. Tiene que enseñar, tiene que tener palabra, tiene que tener base, tiene que ser una persona que está capacitada como un pastor, como un maestro, como un apóstol, capacitado para enseñar. El profeta. Dice aquí entonces, me quedé en el 33. Profetas exhortaron, dice, y confortaron a los hermanos con un largo mensaje,
versículo 33. Le dije, ¿verdad? Bueno, me voy a quedar ahí nada más. Otro versículo más. Hechos 21, del 8 al 10. Vea conmigo, por favor, Hechos 21, del 8 al 10. Dice la palabra: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, miren, ahí está el ministerio evangelístico, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Note por favor algo, que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Ahí está otra vez Agabo como profeta. Note algo por favor. Están las doncellas profetizando, don de profecía, manifestándose. Pero después llega el ministro, el profeta. Dos cosas diferentes. Nota eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran, hermanos, para darte ejemplos? Según la Biblia, los profetas de la iglesia del principio. Era Agabo, estaba Judas el discípulo, y estaba también Silas como profetas, como ministros con el ministerio profético. Entonces, el que dice que no había, hermanos, el don, o que no existe, vemos que sí existe, como también lo existe hoy. Lo que sucede, mis hermanos, es que muchos se confunden porque tenemos falsos profetas que se suben, hermanos, a hacer show, y el evangelio no es un show. Profetas, hermanos, que se suben y le dicen a la gente: me muestra el Señor que usted me va a dar $5,000 o 5,000 pesos. Mis hermanos, eso no es de Dios. El profeta es, ya lo expliqué, lo que es un profeta. Tiene que traer la palabra de parte de Dios, tiene que traer enseñanza, y trae milagros, trae prodigios, pero no se sube a abusar de la gente, hermano, o a hacer comercio de la gente. Por favor, yo respetuosamente lo estoy diciendo. Ovejas de Cristo, hijos de Dios, pongamos atención a esto. Por eso hay que ser enseñados, para que no nos engañen. Porque en Mateo 24, hermanos, y también Lucas, Jesús hablando nos dice que van a haber falsos profetas, y los hay. Por eso hay mucha confusión en la gente. Por eso, con este pequeño tema de hoy, yo espero que tú comprendas, y yo espero que tú puedas ser edificado. Y cuando tú escuches a alguien profetizar, o a un profeta, tú disciernas por el Espíritu Santo si ese hombre o esa mujer es de Dios o no es de Dios. Recuerda, lo primero que hay que ver son los frutos. Después se ve la palabra y se examina la palabra. Porque una persona en desorden, hermano, no viene de Dios. Y una persona que se sube a un púlpito para sacarle dinero a la gente, eso no viene de Dios. La gente da dinero, hermanos, porque lo desea dar de corazón, no por obligación. Pero el ministro, el profeta, no se sube para ese propósito. Se sube para edificar, para preparar, para capacitar y para ordenar a una persona, a la iglesia de Cristo. A veces, hermanos, andamos con resentimientos, andamos con rencores, con odios, andamos mal. Y vamos a una campaña de profetas y nos dicen: así te dice el Señor, te voy a levantar grandemente, eres mi escogido, mi escogida. Perdóname, esa palabra no viene de Dios, porque tú sabes que andas enfermo o enferma de tu alma. Si Dios estuviera hablando, te diría: mira, corrige tu caminar, deja el rencor, el resentimiento, perdona, aléjate del pecado, porque si no te vas a quedar en la gran tribulación. Esa es palabra de parte de Dios, porque va avalada con la Biblia. Nos están ciñendo. Si no me lo crees, mi amado hermano, estudia el Antiguo Testamento. Los profetas eran odiados porque decían la verdad. El hombre o mujer de Dios con el don de profecía y con el ministerio profético siempre te va a dar la verdad. Y tú mismo haces una examinación interna, ves para adentro y ves si andas bien o andas mal. Y si no te dijeron lo malo que andas haciendo, ten cuidado. Examínate primeramente. Entonces, ¿profetas hoy? Sí hay. El don de profecía también lo hay, mis hermanos. El profeta, yo aquí ponía, mis hermanos, el don de profecía, el profeta y los que tienen el don de profecía, mis hermanos. Pon atención a esto, porque esto es bien importante. A mí me ha dicho gente: a fulano le dieron una profecía en tal lugar, que era pastor,
y ¡fum! Se va corriendo. Pone un sign, hermano, en un edificio enfrente y ya es iglesia. Por una profecía. Ponga atención, por favor. El profeta y el que maneja el don y el que tiene el don de profecía de parte el carisma de parte del Espíritu Santo es una persona que sella o confirma el llamado de alguien a un pastorado o a un ministerio. Pero confirma o sella, ¿ok? A través de la profecía o el profeta, el ministerio profético sella, pero esa persona trae una confirmación o un sello a la persona que ya Dios le ha hablado por mucho tiempo, a través de sueños, a través de vasos, a través de la palabra, a través de muchas formas. Ya hubo testimonio en la iglesia de parte del pastor, hubo testimonio de los hermanos, hubo testimonio de parte ya de su esposa, de su familia, de sus hijos. Hay testimonio que respalda que esa persona es ministro. Pero al que Dios le tiene que dar la palabra final de que ese vaso es un pastor o un ministro de Dios, es a el pastor que lo está cubriendo. Repito, el que tiene el don de profecía te puede profetizar. Así te dice el Señor, eres pastor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano, mi hermana. Le agradezco mucho. El profeta lo mismo. Así te dice el Señor, Dios te ha llamado para ser pastor. Amén. Gracias, ahora, gracias, profeta. Ahora voy a ir con el Espíritu Santo que me confirme. Voy a ir con mi pastor, que él sella, el que sella mi llamado y me envía. Porque ese es el orden bíblico. Él es el que sella y me envía. Y me confirma a mí el Señor. Mucha gente se deja guiar por una profecía que le dieron o por un profeta, cuando el orden no es así, mis hermanos. La persona que cubre al vaso, o sea, el pastor que está a cargo de esa persona, tiene que sellar y confirmar que ese hombre o esa mujer efectivamente están preparados y listos para la obra del ministerio. El don de profecía y el ministerio profético solamente confirma lo que ya Dios le viene hablando a ese vaso. Yo espero que me haya explicado con esto. Te voy a dar un pasaje para confirmarte esto. Mira, en Hechos mismo, en Hechos 13:2, dice, mientras ministraba, voy a leerte desde el 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, ponga atención, había profetas, maestros, Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio, Manaén, y Saulo. Verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, después de orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Sí ve el orden? Sí hay profecía, sí hay profeta, amén. Pero ahora tiene que haber testimonio en la iglesia, en la comunidad, en la familia, y tiene que enviarlo el ministro que cubre a esa persona. Ese es el orden. Ahora vamos a 1 Timoteo 4:14. Voy cerrando ya, mis amados hermanos, para que usted entienda lo que hoy le quiero transmitir. 1 Timoteo 4, versículo 14. Dice la palabra: no descuidéis el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía y con la imposición de manos. ¿De quién? Del presbiterio. Muchas personas se han lanzado a abrir iglesias y están en desorden. ¿Por qué? Porque no hubo una imposición de manos a través de la confirmación que Dios le dio al presbiterio, a los ancianos, o a los ministros, o al pastor que cubre a esa persona, y se van así nada más. ¿Por qué? Porque vino un falso dando una profecía, que tal vez la profecía la dio, quiero ser positivo, tal vez la profecía la dio en un buen sentir, porque le deseaba a aquel hombre o aquella mujer que fueran ministros, pero esto no es por sentimientos, mis amados. Le dio una palabra y envió a un niño, a un neófito, a desbarrancarse de un barranco, valga la redundancia. Tiene que haber una imposición de manos, tiene que haber un enviamiento correcto, pero no es el tema. El que tiene el don de profecía
y el ministerio profético, el que es ministro, confirma lo que Dios le ha hablado a esa persona a través del que lo cubre. Quiero cerrar, mis hermanos. Quiero cerrar. Jesús habló de que iban a haber falsos profetas en los últimos días. Pero si venían falsos profetas, quiere decir también que iban a venir verdaderos profetas. ¿Sí me entienden? ¿Me explico? Si él aclara que vienen falsos, era porque también venían verdaderos, originales, que los tenemos. Gracias a Dios los tenemos en esta bendita tierra. Tenemos profetas y profetizas. Ahora, el que dice que no cree, hermanos, ahí está la Biblia, lo he explicado en esta enseñanza. Y quiero cerrar con una advertencia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio da una advertencia. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Yo cierro mi pensamiento hoy, que yo espero que te haya edificado, mi amado hermano y hermana que me escuchas hoy. Tenme paciencia, te repito, estoy manejando una Biblia de papel y no es tan fácil como manejar una Biblia de tecnología o electrónica. Dice la palabra en Deuteronomio 13. Tomo el tiempo, hermanos, en lo que busco para saludar a mis hermanos de Colombia. Hermanos, se les ama mucho ahí en Colombia. Ahí en Valledupar se les ama mucho. En Ipiales, mis hermanos, en Pasto, siempre que estamos por aquellos rumbos, nos gozamos con ustedes. Igual a los hermanos de allá de Tulcán, Ecuador, hermanos lindos, gracias siempre por saludarnos. Siempre que estamos por aquellos rumbos nos tratan de maravilla, nos sentimos como en casa y los bendecimos siempre. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Escuche por favor la advertencia en contra del profeta. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis a Él y a Él os uniréis. Verso 5. Pero ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto se ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Yo cierro la Biblia. La advertencia es esta. La palabra de profecía o el profeta tiene que darte una palabra que no te aparte de lo bíblico, que no te aparte de lo establecido, que no te aparte de un orden. Porque dice aquí que hay profetas y gente que maneja el don de profecía que instan al pueblo de Dios a la rebeldía. Si a mí viene alguien, hermanos, y le da una profecía a una de las ovejas que yo pastoreo a mis espaldas, y esa oveja se va de la iglesia, hermanos, sin yo saberlo, y a los días abre una iglesia por allá, un templo, ese es un desorden. La persona que te dio la palabra es falsa, o la palabra que te dio es falsa. Puede ser verdadero, pero la palabra que te dio es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque está en contra de un orden establecido por Dios, porque está en contra de la Biblia y está en contra de la cabeza que soy yo como ministro y cubre a esa persona. Y eso es rebelión. Y Dios no respalda rebeliones. Y por eso estas personas van a dar cuentas, como profetas van a dar cuentas, porque desviaron a muchos. Recuerde que en la Biblia nos narra una historia en Reyes de un profeta joven que fue engañado por un profeta viejo. Los profetas, hermanos, pueden engañar al pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar, hermanos, enseñados en la palabra, tener discernimiento y tener llenura del Espíritu Santo. Yo quiero concluir con esto, mi amado hermano y hermana. Cuando te den una palabra de profecía, tómala y dile gracias. Amén, hermano, dile. Amén, hermana. Voy a orar para que Dios me confirme lo que usted me está diciendo.
Y cuando te den una palabra para que te vayas de la iglesia como ministro o ministra de Dios, dile, amén, hermano, deme esta palabra, pero démela enfrente de mi pastor, dile. A ver si te la da enfrente del pastor. Porque muchos que dan palabra falsa no lo hacen así, lo hacen todo a escondidas. Y lo que es del Espíritu se hace público, no hay que esconderlo. Lo que es mentira sí se hace a escondidas. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, de la profecía? La profecía es un don, un carisma del Espíritu. Es un fruto que viene como consecuencia de una llenura del Espíritu, de un nuevo nacimiento, de una persona que está llena del Espíritu. Esa persona tiene ese don y puede dar una palabra en ese momento inspirado por el Espíritu Santo. Pero es un don. Y tampoco es palabra profética, es un don y es una palabra o un mensaje de parte de Dios. ¿Quién es el profeta? El que tiene el manto, el que tiene las cualidades que te he marcado en esta enseñanza. Un hombre maduro, un hombre con poder, un hombre con señales, con prodigios, una persona que tiene capacidad para enseñar y preparar a otros, que tiene las mismas características de un pastor o un maestro, porque sabe enseñar y sabe manejar y trazar la palabra de Dios. Y aparte de eso, tiene el carisma o el don de profecía. Da palabra de parte de Dios y es un vidente. Pero es una persona con manto. Por favor, examinemos y veamos las diferencias y dejemos de decirle a aquellos en las iglesias que profetizan profeta porque no son profetas. Yo espero haberte aclarado esto el día de hoy y quiero bendecirte y decirte, el pacto nuevo tiene mejores promesas y es mejor que el antiguo. Y sí hay profetas hoy en día verdaderos y sí hay don de profecía y sí hay lenguas del Espíritu también en las iglesias. En una iglesia donde no creen en esto, hermanos, mejor ora a Dios y dile, Señor, mejor dime a dónde me voy. Porque una iglesia que no tiene candelabro, que no tiene Espíritu Santo, es una iglesia, hermanos, muerta. El que trae la vida a una iglesia no es el pastor, no es el ministro, es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos llena, Él es el que nos ministra, Él es el que nos libera, Él es el que nos prepara. Y Él es el que da la revelación. El candelabro de 7 brazos es el Espíritu Santo. Y si quieres estudiarlo, estudialo por favor en Isaías 11:1, 11:2. Ve las 7 características del candelabro. Y también el candelabro, dice Apocalipsis, es la iglesia de Cristo. Por favor, espero hoy dejarte cualquier duda aclarada. Cualquier pregunta, por favor, escríbenos, mándanos un mensaje. Si quieres oración, mándanos un mensaje. Y por favor, síguenos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todas las enseñanzas de la iglesia. Nuestro canal es Llamada Final Indianápolis. Es en el canal de YouTube. Vete a YouTube, Llamada Final Indianápolis. Y también a través de estos medios. Te bendecimos hoy. Mi objetivo con esta enseñanza es edificar, es enseñar, es capacitar. No es contender con nadie. La palabra de Dios, hermanos, se expone, no se impone a nadie. El que no quiere creer, pues ore a Dios y que Dios le revele. Pero eso es lo que nosotros creemos, basado en lo que está escrito en su palabra. Bendecimos a mis hermanos que nos envían hoy por las redes sociales. Mi hermana Norma, mi hermana Luneta, te bendecimos también allá en Elkhart. Mis hermanos en México, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico también tenemos gente que nos mira, hermanos que nos mira. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Déjame orar hoy por ti. Cerramos con oración en esta tarde. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te doy gracias por permitirme exponer la palabra a tu pueblo. Yo pongo, Padre, en tus manos cada necesidad de mis hermanos que me están viendo a través de las redes sociales y que han pedido oración en esta tarde. Te pido, Señor, que seas tú contestando conforme a tu perfecta voluntad y conforme a tus riquezas en gloria. Por favor, bendice a este pueblo, háblale a este pueblo, bendito Dios, y dale respuesta a sus peticiones conforme a tu perfecta voluntad. Pon en tus manos sus vidas, sus hijos, sus familias, y declaro, Padre, bendición, prosperidad y paz a los hogares de los que nos escuchan hoy a través de estos medios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana que me escuchas. Los bendecimos hoy. Se despide de usted este pequeño servidor, Jorge Osvaldo Ramos,
pastor de Llamada Final Indianápolis, Casa de Consolación y Restauración. Dios te bendiga.